Bueno, muy buenas. ¿Cómo están? Buah, buah, buah. Yo, yo hoy me desperté. Tengo una aplicación donde hace mucho, ya se los había contado, hace mucho tiempo, desde el 2012 o algo así, o antes, llevaba un diario, una aplicación en el móvil. Entonces escribía ahí o en el ordenador y bueno, lo llevas a todos lados. Pero esta aplicación tiene pues la curiosidad de que te salen alertas de hace tantos años escribiste tanto o estuviste aquí, bueno, ese tipo de cosas. Yo a veces lo veo y a veces no, pero hoy lo vi. Y hoy lo vi muy curioso, porque resulta que estoy dando gracias en mi diario de que tuve una entrevista con un pastor que se llama Steven. Es interesante, yo ni me acuerdo ya bien. Pero también doy gracias de que Nurbis me habla. Y eso está muy curioso, porque lo leí y dije, qué curioso. Hoy sabía que venía Nurbis. Entonces, que Nurbis me hablaba y me daba una palabra y bueno, interesante. Y doy gracias ahí, gracias porque Nurbis me dijo esto y ta. Y eso lo traje porque tiene todo que ver. O sea, las coincidencias. Hace 4 años, Nurbis. O sea, en el 2020, este día, hace 4 años, escribí eso. Y Nurbis me había hablado y me había dicho que me enfocara, que muy bien y que ta. Entonces, me resulta interesante que hoy venía Nurbis. Y luego seguía leyendo en mi historia y resulta que había tenido como un sueño y lo escribía. Y bueno, X, Y, Z. Pero al final tenía como una aplicación. Y yo escribía, lo que creo que tengo que aprender a hacer es por muy buenas más o menos se decía así, por muy buenas intenciones que tenga, lo que tengo que aprender a hacer es decir cómo se dicen las cosas, el qué y el cómo, porque si no puedo causar divisiones o problemas. Y me quedó sonando, porque ¿qué creen que vamos a ver el día de hoy? Exactamente el tema de la unidad, de las divisiones. Así es que hoy en la mañana, cuando me desperté, lo vi y dije, ¡buah! Interesante, Nurbis viene, el mismo tema. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo Dios tiene todos los hilos bien bordados y bien atados? Así es que, bueno, vamos a darle, ¿no? Estamos en Corintios, para los que vienen de visita, estamos viendo el libro de Corintios y vamos así trocito por trocito, despacito. Y hoy nos toca del versículo 10 al versículo 31, me parece. 31. Primero de Corintios 1, 10 a 35. Y aparte, no es un tema que haya escogido, eso es interesante. Yo voy a hablar de tal, ¿no? Si no es que estaba ahí, ya sabía que esto es lo consecutivo. Sí, Primera de Corintios 1, del 10 al 31. La vez pasada, ¿se acuerdan qué vimos? Fíjense que yo que lo prediqué, me costó trabajo recordar lo que hablamos el domingo pasado. Ahora pienso en ustedes. ¿Lo recuerdan? ¿Se acuerdan que vinieron a la iglesia el domingo pasado? ¿No? Bueno, Nelly no viene. ¿Qué vimos el domingo pasado? El llamado. La palabra llamado se repetía. Hoy la vamos a volver a ver. O sea, se vuelve a repetir. Ahora no va a ser el foco, pero se vuelve a repetir esa palabra. Llamado. ¿Qué más vimos? ¿Se acuerdan? ¿Algo que les haya sonado? Lo que les conté es que la iglesia de Corintios es el único lugar donde tenemos desarrollado el tema de los dones espirituales y que podríamos considerar que era una iglesia pues muy bendecida y muy madura por eso, pero era todo lo contrario, era una iglesia carnal, era una iglesia inmadura, eran niños en Cristo. Eso lo vamos a ir viendo. Los dones los vamos a ver meses después, porque está como en el 12, o sea que nos falta. Pero era como hacer el contraste, ¿vale? ¿Algo más que se acuerdan? Era una iglesia carnal, exactamente. Esa es una de las cosas que era una iglesia que había sido próspera, tal vez económicamente tenían una posición, y llegaban a Cristo y no se habían desligado del mundo en su totalidad. Traían cosas del mundo a la iglesia. Entonces eran carnalitos. Es que la ubicación de Corinto era un puerto. Exacto. Que tenía dos salidas a dos mares. Exacto. Pero los puertos normalmente son lugares donde hay mucha riqueza. Exacto. Y la gente estaba viviendo de acuerdo a sus riquezas. Claro. Llegaron a
a la iglesia, pero no dejaron las cosas del mundo. Exacto. Contagiaron la iglesia con las cosas del mundo. Entonces, por eso Pablo Exacto. esa carta para Perfectamente, es así. Digamos, resumiendo, gente que se convirtió, pero traía el mundo a la iglesia sin haber dejado totalmente el mundo. Que cuando venimos a Cristo, tenemos que dejar esas cosas viejas que pasen y ser y vivir como una nueva creación, dejando el mundo afuera. ¿Qué más? Algo más antes de... La santificación, sí. En el versículo 2, ¿no? Me parece que lo dijimos. La santificación de Cristo, sí, es lo mismo que estamos hablando del apartarnos del mundo para Dios, es la santificación y es un proceso. Bien, me acuerdo también de eso. ¿Algo más que se acuerden por ahí? Si no, ya empezamos. El llamamiento de la gracia, ¿recuerdan? Que tenemos un llamado por gracia, que tenemos, mientras lo esperamos estemos sirviendo, ¿se acuerdan? Y el 9, fiel es Dios, que nos llamó a comunión. Amén. Bueno, pues ahora seguimos. Es bueno que hagamos como lo que pasó en el capítulo anterior, para refrescar y ahora introducirnos en el nuevo. Ahora vamos a ver el 10. ¿Cómo haremos? ¿Lo leemos todo y luego lo vamos viendo parte por parte? Venga, ¿listos? ¿Biblias? ¿Sí? Muy bien, ¿eh? Ahora ya veo más, ya oigo hojitas. Se oye por ahí. Os ruego, pues, o vamos uno por uno, mejor. Vamos a ir uno por uno, para no... ¿Lo leyó? Ah, esta es muy buena pregunta. ¿Alguien leyó Corintios en su casa después de que les dije? Ya veo que así alguien hizo sus deberes. William, ¿alguien más? Marta, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Por favor, chicos, hermanos, léanlo, léanlo. Me es más fácil a mí y para ti entender bien la cosa cuando tienes todo el contexto, sabes lo que va a venir después o por qué está diciendo las cosas. Amén. Venga, vamos. Dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Padre, te doy gracias por tu palabra. Ahora que empezamos a abrirla, Señor, te pido que me uses, Señor, y que seas tú hablando a través de mí, Señor. Habla a nuestro corazón y ayúdanos a vivir con un mismo parecer. Que esta iglesia viva en un mismo sentir y un mismo parecer, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno. Empieza Pablo. ¿Cómo empezó la carta? Vean, por eso es más rápido tener una Biblia, porque cuando están en el móvil están ahí. ¿Cómo empieza la carta? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Se presenta con una autoridad, ¿correcto? Dice qué autoridad tiene. Lo llamó Jesucristo a ser apóstol y por eso escribe a los Corintios. Ahora miren el 10. Dice, os ruego. Este es un primer punto importante. Os ruego. No impone su autoridad. No dice les mando o obedézcanme, sino os ruego. Y esto es lindo. Os ruego, hermanos. Hermanos. No se diferencia a Pablo de quiénes son a quien le está hablando y quién es él. Esto es un punto importante. Porque vamos a hablar de la unidad. Y todos somos hermanos. Y todos somos de Cristo. Este es un punto muy importante. Entonces él pudo haber dicho, les mando que hagan eso y así, y me vuelvo a enterar y van a ser reprendidos. No ejerce su autoridad, sino ruega, os ruego, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo. En nombre del Señor Jesucristo, por Jesucristo, que nos ruega que hablemos todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué les parece eso? Que estén perfectamente unidos. Esa palabra y esa oración es cuando te dislocabas un hueso para sanarte, que te vuelve a soldar. ¿Cómo se llama esto?
Cuando te ponen la escayola. Eso es estar perfectamente unido. Ese proceso de volver a es estar perfectamente unido. O hay algunos otros que dicen que es cuando las redes de pesca se rompían, que había que remendarlas y tenerlas perfectamente unidas. Sea cual sea el punto, él está llamando a que estemos en unidad, que estemos perfectamente unidos. Perfectamente unidos suena para meditarlo, para meditarlo. Que hablemos una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones. Miren mi conclusión. Esto se me estaba yendo, pero lo voy a poner como... Espérenme. Esto estaba en mi conclusión, pero voy a empezar por ahí. Pues ya no lo encuentro. Pues miren, ya me cambiaron el orden, ¿eh? ¿Dónde está? Es una super frase. Cuando quitas los ojos de Cristo, cuando tú quites los ojos de Cristo, vas a dividirte del cuerpo de Cristo. Vas a empezar a dejar de hablar lo mismo, vas a dejar de pensar lo mismo, va a haber una división. Cuando yo me casé, en nuestro prematrimonial, el pastor nos hizo dibujar un triángulo y dijo, en la parte de aquí abajo del triángulo está Paula y en la otra parte está Rodrigo. Hay una división entre ustedes dos, Paula y Rodrigo. La única manera de unir esto es yendo a Cristo. Y es en Cristo donde nos unimos. Y es ahí donde está la unidad y la perfecta unidad. Pero cuando quitamos nuestros ojos de Cristo, empezaremos a ver los nuestros propios intereses, nuestras propias ideas, y generará división. El que quite los ojos de Cristo generará división. Cuando tengas los ojos puestos en Cristo, irás acercándote a la unidad. Somos un cuerpo. Por eso empieza Pablo diciéndoles hermanos, y desarrolla después en la carta de que tú y yo somos como miembros de un cuerpo. No hay división entre el cuerpo. El cuerpo es uno y tú y yo somos uno. Como iglesia somos uno, como iglesia local somos uno y como parte del cuerpo de Cristo somos uno. No debe de haber entre nosotros diferencias que nos separen. ¿Amén? ¿Qué les parece eso? Hablar una misma cosa, el hablar, cuando veo hablar a mí siempre me surge a la mente de la abundancia del corazón, se habla la boca. Cuando tenemos a Cristo en el corazón, ¿qué hablaremos? De Cristo. Y tendremos comunión unos con los otros. Tendremos un punto en contacto. Pero si yo no tengo a Cristo y tengo ahí algo, otra cosilla, pues no va a haber comunión los unos con los otros. ¿Qué comunión puede tener la luz y las tinieblas? El famoso yugo desigual. Es eso. No hay comunión. No puede, aunque lo forces. Amén. No haya divisiones, unidos mente y parecer, como si fuéramos un hueso que nos une con parte del cuerpo. Y esto es interesante porque, hablando de los dones, que le llamó la atención a María Jesús, cuando habla de los dones, es que se están manifestando los dones espirituales. Y a él les dice, todo esto lo hace el mismo Señor, el mismo Espíritu. No creas que porque este hace esto o este hace otro, es diferente. Él está hablando, es lo mismo. Somos un mismo cuerpo. Entonces, desde aquí lo va a ir desarrollando, unidad. El tema de los dones espirituales, ya te lo adelanto, el contexto es la unidad, que es el mismo Espíritu quien lo hace. Que no hay diferencia. Si uno profetiza, que profetice, y el otro lenguas, pero que es el mismo Señor quien lo hace, que da dones como Él le place. El mismo Señor, un mismo cuerpo. Amén. Que no haya diferencias, que no hubiera... La Santa Cena. La Santa Cena, las divisiones de la Santa Cena en Corintios es que unos se juntaban y se ponían su fiesta y no esperaban a los otros. No había unidad. Y Pablo le dice, bueno, pues ¿por qué no lo hacen eso en su casa y se esperan unos a otros? Pues había divisiones, había grupitos en la iglesia. La palabra división tiene que ver con división como partido político. O sea, grupos partidarios de esto o aquello. Cuando hay partidos... Cuando hay elecciones de me gusta más un predicador que el otro, hay división. Ahora lo vamos a ir viendo, porque justo eso es lo que estaba pasando en Corintios. Había una división porque uno decía yo soy de Apolos
yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, yo soy de Pedro. Y eso estaba generando división dentro de la iglesia. Y Él les está llamando, les ruego, hermanos, que pensemos la misma cosa, que seamos de un mismo sentir. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue dividido Cristo? ¿A ti te dio una parte, a ti otra parte? No, tenemos todos lo mismo y somos parte de unos con otros. Amén. Si quitas los ojos de Cristo, va a generar división. Amén. ¿Estamos? Así es que las divisiones, ya vemos que los corintios eran carnales. Pablo les dice, ustedes son carnales. En la cena del Señor, en las divisiones, les tuve que hablar como a niños. Cuando dice niños, a mí me llama la atención que en nuestra... ¿Qué quiere un niño? El niño solamente ve por uno, ¿no? Cuando él nada más ve y hace sus berrinches por él. Es incapaz emocionalmente de entender el mundo que le rodea. Eso lo va desarrollando cuando va creciendo. Pero cuando son pequeñitos son ellos y ellos. Y ellos. Y ellos. Pero de maduritos nosotros a veces seguimos viviendo así. Somos nosotros, nosotros y nosotros. Y perdemos esa empatía con el entorno. Y somos llamados a vivir en comunidad, no en aislamiento. Amén. Hoy veía en la mañana también a uno que estaba diciendo que el tema era que Cristo vino a vivir en nosotros como templo, pero que es ahí cuando vivimos por los demás, pero cuando está aquí sentado el ego, vivimos para nosotros y por nosotros. Y es verdad, cuando yo estaba fuera de Cristo, el que buscaba la vida era yo, y me daba igual el método que tenía que hacer para conseguir lo que a mí me parecía correcto. Nunca pensé en el... Bueno, hay límites, no era un psicópata tampoco, pero hay unos límites, pero en el fondo te da igual. Que se rasque con sus uñas el otro. Tú vas a lo tuyo. No había Cristo en mí. Pero cuando está Cristo, la cosa cambia. Ya piensas más en el otro. Ya vives más por el otro. Sométanse los unos a los otros. Considere al otro como superior. Eso es algo difícil de hacer, mucho. Porque estamos acostumbrados siempre a vivir hacia nosotros. A sacar nuestras propias habichuelas primero. Primero mis razones, primero mis intereses, primero mis emociones, primero mi manera de ver las cosas. Pero ese es vivir hacia nosotros, cuando Dios vino a darse y vivir por nosotros. Y somos llamados tú y yo a hacer lo mismo, si Cristo vive en nosotros. Amén. Amén, amén. Amén. Muy bien. Bueno, vamos, estábamos en el 10. Perfectamente unidos, me encanta esa palabra, piensa en esa palabra y quiero que te lleves esa palabra hoy. Dios llamó a que estés perfectamente unido, perfectamente unido. Ahora, no vayas a caer en la trampa de claro, yo sí quiero, pero el otro no quiere. Esa es una trampa más, ese es de primero de primaria. Si Dios te habla a ti, no te está haciendo ver las cosas que le pasan al otro. Esta es una llave para las predicaciones. Si tú estás en la predicación y dices, uy, esto lo hubiera oído mi mamá, te estás equivocando. La tía esa amargada, debería de escuchar, ¿no? Te estás equivocando. Te estás equivocando. Dios te está hablando a ti, Dios te habla a ti. Dios te habla a ti. Que por cierto, otro adelanto. Yo hay cosas que hoy hay en mi vida, ha habido momentos donde he escuchado la voz de Dios. O sea, estoy casi audible su voz. Y una de ellas es con esto que les voy a compartir. Yo recién me convertía. Y tenía una tía que se preocupó. Porque yo me metí al cristianismo y luego me fui a unas sinagogas y andaba con tonterías ahí descubriendo la verdad. Y una tía se preocupó, una tía muy católica se preocupó e intentó contactar conmigo. De, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y yo ya hablaba de la Navidad y que el arbolito, esas cosas, ¿sabe, no? Sabe. Pues se preocupó, aunque yo nada más la estaba picando. Como, mira, tengo la verdad y conozco más que tú. Pero no es que yo lo creyera, ¿eh? Realmente la estaba picando. Y recuerdo que tuvimos una discusión que yo gané, porque yo tenía la Biblia. Le di una rastriza a mi tía. Le enseñé dónde estaba la verdad. Y ahí fue donde escuché
de las pocas veces de las que puedo recordar la voz de Dios que me dijo, ¿para eso estás usando mi palabra? Y así, se me bajó todo. Y no me acuerdo en qué momento, porque recién me convertía, me puse a leer la Biblia y llegué a este pasaje. De ustedes son carnales con estas divisiones. Yo esto, tú esto, yo gano por esto. Estas niñerías, inmadurez cristiana, es carnalidad en nosotros. Así es que perfectamente unidos. Y lo que te toca a ti es poner todo tu empeño para que se dé la unidad. No pensar que el otro tiene que cambiar. Tú. Amén. Amén, amén. Venga, seguimos en el 11. Porque he sido informado. Esto me gusta, ¿eh? Bueno, vamos a perfectamente unidos en una misma mente. Tenemos la mente de Cristo y en un mismo parecer. En un mismo parecer y con la mente de Cristo. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Oh, ¿quién era Cloe? Por supuesto que fue la chivata aquí, ¿eh? Pero algunos dicen que era una mujer adinerada, que tenía los de la casa de Cloe, que mandó a sus siervos y ve y dile que aquí hay contiendas. A mí lo que me llama la atención es que da el nombre de quien recibió la información. A veces en la iglesia, te digo, como decimos, te digo el pecado, pero no el pecador. Ese tipo de cosas. Por favor, esto, pero que nadie se entere. O ese tipo de cosas. Aquí me dijo los de Cloe que ustedes se estaban portando mal. Hay contienda. Y se pudieron haber enojado con los de Cloe. Ah, sí, fue Cloe. Pues, qué sé yo, pero fue Cloe. Fue Cloe. Y transparencia total. ¿Por qué nos debemos de enfadar? ¿Hay contiendas o no? Pues ahí está, transparencia total. Fui informado por los de Cloe. Que hay entre vosotros contiendas. En el 12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy Apolos, yo de Cefas, que es Pedro, y yo de Cristo. Había 4 grupos en la iglesia. Ahora imagínense, alguien decía, yo soy de Pedro. Mira que Jesús le dijo que sobre esta roca, ya me imagino presumiendo de su predicador preferido. No, Apolos, ese es diestro en palabra. Y a lo mejor al defender el tuyo, atacabas al otro. No, a mí no me gusta que Pedro me duerme. en las enseñanzas a mí Pedro siempre termina durmiéndome. ¿Qué sé yo? Pero había divisiones, había grupos. Había grupos, y es lo que está Pablo intentando decir. No los debe de haber. Y luego pregunta 3 cosas. ¿Está dividido Cristo? ¿Que es como Cristo fue dividido? Por los de Pedro un poquito, por los de Pablo otro poquito. No, Cristo no fue dividido, no está dividido. ¿Fue crucificado Pablo por alguno de ustedes? Y esta me encanta, sobre todo por el peleito que tenía con mi tía. ¿Quién fue crucificado? ¿Quién es mi Salvador? ¿En quién tengo que tener los ojos? En Cristo. Y esta es una gran pregunta retórica. Estamos defendiendo a Pedro, y yo, Pedro, y dice Pablo, y dice, oye, ¿fue Pedro crucificado por ti? No. ¿Quién trae la salvación? Jesús. Entonces, es Jesús el que murió por ti, no Pedro, no Pablo, no Apolos. Y ojo, y podrías pensar, y los que dicen soy de Cristo, esos estaban bien. Pues a lo mejor no. A lo mejor no, porque si había división, no lo estaban haciendo del todo bien. Porque hay muchas iglesias que tenemos la santísima doctrina y peleamos con todos. Y traemos una corbata, eso sí. O sea, la corbata y la unción de aquí del y por boberías decimos que somos de Cristo, pero nos hemos separado de Cristo por defender nuestros pareceres. Así es que los que decían que eran de Cristo también no creo que estuvieran bien. Estaban haciendo división. Así es que está dividido Cristo. ¿Fue crucificado Pablo por alguno de ustedes? ¿Por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? El bautismo y la crucifixión son temas que los empieza a introducir. A ver, José se ríe de mí.
Nos empieza a introducir ahora. La cruz va a ser muy importante en esto. Está hablando de la cruz y la empieza a introducir. Pero dice, ¿alguno de ustedes fue bautizado en el nombre de Pablo? Y pues todos dijeron no. Y luego dice yo, a lo mejor he bautizado a algunos y ya ni me acuerdo. Pero ese no es el punto. Porque el bautismo es la identificación con la muerte. Nadie se pudo haber identificado con la muerte de Pablo. Eso no tiene sentido. Tú y yo somos bautizados identificándonos con la muerte de Jesucristo. Expresando fe, diciendo yo me bautizo y me identifico con la muerte de Jesucristo. Bajo a las aguas y subo. Como Jesucristo bajó y al tercer día resucitó. Ese es el bautismo. La identificación con la obra de Jesucristo. Por eso es incoherente que hagamos equipos o partidos enarbolando, exaltando a un predicador, porque ni murió por nosotros, ni su muerte debemos de identificarnos con su muerte, sino con la de Cristo. ¿Amén? Puede parecer sencillo la cosa, lo que les acabo de decir, pero piensen cuánta distorsión hay si no lo tenemos muy claro. El que murió por ti fue Cristo. ¿A dónde tienes que poner los ojos? Cristo. ¿En el pastor? No. En el hermano que ora muy bien. El hermano intercesor. En Cristo. Cuando quites los ojos de Cristo, generarás división. En el predicador, en Dante Gebel, tampoco. Está simpático, pero Cristo. Él no fue crucificado por mí. Ni me bautizó en su nombre. Yo no quiero ser gebeliano. Amén. Amén, ¿estamos? 14. No hay más que un solo evangelio. Todavía no lo leo, estoy leyendo mis apuntes. No hay más que un solo evangelio y un solo Salvador. Así de claro. Esa es la introducción de la cruz y el bautismo. Nada más hay un evangelio. Uno y un Salvador. Tengámoslo claro. Tengámoslo claro. Amén. Así es que la causa de la división era poner los ojos en los hombres. Y esto significa que cuando tú pones los ojos en cualquier hombre o en cualquier cosa que no sea Cristo, tu vida denota carnalidad. Eres un carnal. Eres un carnal. Eres un bebito en Cristo. Les tuve que dar lechita y no alimento. Si es que van y me tiran todas sus predicaciones de sus superestrellas. No, es broma. Pero podría llegar así. Hay iglesias que compiten unas con otras por la denominación, por el verdad. Eso, ¿está dividido Cristo? Eso es ser carnal. Eso es ser un inmaduro en Cristo. Ahí está. Y una cosa muy importante. Cuando hay división, y esto es lo que quiero llamar la atención de la iglesia, cuando hay división, nos perdemos del poder de Dios. El poder de Dios opera en la unidad. Cuando están todos unánimes, reunidos, una misma mente, un mismo sentir, el poder de Dios se manifiesta ahí. Cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, no es un acuerdo de pedimos por rojo, sí, eso es un acuerdo muchísimo más profundo. Cuando tenemos el mismo sentir, cuando 2 tienen el mismo sentir sobre algo, cualquier cosa que pidan les será hecho. El poder de Dios es desatado cuando hay unidad. Cuando hay división, nos perdimos el poder de Dios. Así es que nuestras iglesias, cuando están escasa de poder de Dios, es muy probable que haya divisiones. Haya carnalidad, poniendo los ojos o la esperanza en cosas que no son Cristo. Amén. Y después seguimos en el... ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, ¿no? Sí. Estamos en el 12 apenas, Dios mío. Sí, ahora vamos rápido. En el 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios, Pablo, de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, a los demás no sé si he bautizado a algún otro. Ojo al 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, un solo evangelio, no con sabiduría
de palabras para que no sea vana la cruz de Cristo. Aquí empieza la introducción sobre la palabra sabiduría. Lo dice 8 veces y empieza a hacer un contraste entre sabiduría humana y sabiduría de Dios. Dios destruyó la sabiduría humana. Dios deshizo la sabiduría humana porque no le hacía falta. Pero hay la sabiduría de Dios y hay el poder de Dios, que es en Cristo Jesús. Porque piensen en esto. Por ningún medio de sabiduría humana se pudo conocer a Dios, sino que Dios se dio a conocer por el mensaje necio o loco de la cruz. No fue el hombre que lo descubrió a Dios. Eso es la sabiduría humana. Porque si no, te dice Pablo, no hubieran matado al Señor. Si tuvieran la capacidad, no hubieran matado al Señor. Pero por sabiduría humana no puedes llegar a conocer a Dios, sino que es a través de la locura de la predicación. No es que sea loco predicar, sino el mensaje es una locura. Es inentendible. ¿Por qué alguien tuvo que morir por mí? ¿Por qué Dios se tuvo que hacer igual a hombre y morir por mí? Eso es lo loco del mensaje. Pero a Dios le plació salvar a la humanidad con ese tipo de mensaje y no con sabiduría humana. Entonces, a partir de aquí, empieza a desarrollar esto de la sabiduría humana. Es interesante. ¿Estamos? ¿Sí? Así es que fue enviado, dice en el versículo 17, fue enviado a predicar no con sabiduría humana. El evangelio es suficiente. Por eso oraba hoy en la mañana. Cristo es suficiente. No mezclemos. El error de ellos era mezclar el tema del mundo, su estilo de vida pasado, con el estilo de vida de la nueva iglesia. No mezclemos. Jesucristo es suficiente. Jesucristo es poder y sabiduría de Dios en nosotros. No necesitamos mezclarlo con sabiduría de hombres. No necesitamos mezclarnos con estrategias humanas. No lo necesitamos. Cristo es suficiente. Amén. La cruz es suficiente. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es locura para los que se pierden. Los que no son creyentes les parece loquísimo, absurdo. Ni siquiera lo pueden entender. ¿Cómo es que un Dios vino a morir por los suyos? ¿Para qué? Si no es Dios. Yo me acuerdo cuando recién me convertía y tenía mis discusiones con mis amigos. Tenían estas cosas, preguntas filosóficas absurdas como si Dios es todopoderoso, puede hacer la piedra que nadie pueda levantar y tonterías de ese tipo para, dice que la sabiduría es, dice que estás filosofando, pero eso es ser necio. Dice la Biblia que el que cree que no es Dios es necio y punto. Y la sabiduría de Dios no la entiende el necio, no lo comprende. Así es que si tú no entiendes el evangelio, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Es locura, es una necedad para ti. No lo entiendes. Pero los que se salvan, eso tú y yo, esto nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Es poder de Dios. La palabra de la cruz, lo que sucedió en la cruz es poder de Dios para ti y para mí. Poder de Dios. Poder de Dios. Por eso no debería de haber divisiones, por eso deberemos de entender que la cruz es suficiente, el evangelio es suficiente para nosotros. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y aquí me gusta el 20. A ver qué puse por acá, el 20. No puse, pero a ver si lo hacemos bien. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, otra vez llamados, ¿recuerdan? ¿Cuántas veces dijimos llamados la vez pasada? Como 4, ¿no? Pues otra vez llamados. Vuelvo a repetir llamados. Así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En Jesús tenemos todo. Todo.
Todo. Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios. ¿Dios es todopoderoso? Amén. ¿Dónde está el poder que puedas tener tú? En Cristo. ¿Dios es sabio? Todo. Así es que ese poder y esa sabiduría está asequible para ti. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Lo tenemos todo. Todo. En el 26. Pero mirad, hermanos. Otra vez les dice hermanos. Cuando Pablo dice hermanos, yo ya detecté algo. Cuando dice hermanos es que viene un palo. Primero como que lo suaviza, dice hermanitos y ¡pum! Bueno, pues ahí viene uno, ¿eh? Pero mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Alguien que tenga otra versión? ¿Esa versión, Xiomara, qué es? No. ¿Esa, Mariana? ¿Alguien que tenga otra versión? A ver, nueva versión internacional. Hermanos, considerad vuestro propio llamamiento. Ahí está. No sois muchos de vosotros sabios, según criterios meramente humanos, ni sois muchos poderosos, ni muchos de noble cura. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Amén. Eso es lindo. Pero el palo viene así. Les está preguntando, a ver, polesos, ¿dónde están ustedes muy sabios? A ver, ¿dónde están ustedes los sabios? ¿Dónde está su sabiduría? El disputador, el escriba. A ver, los que son muy entendidos, ¿dónde están? No los escogió Dios por eso. No te escogió Dios por quien eras. No te escogió Dios por quien eras, sino a pesar de ello. Ese es el punto. Ese es el romper todo tipo de arrogancia que a veces venimos a Dios pensando que Dios se ganó la lotería cuando te salvó. Yo pensaba eso. Cuando recién era un niño espiritual, pero cuando yo llegué a Cristo dije, ahora sí el Evangelio va a fluir, porque ya llegué yo. Es creerte algo como si fueras especial. Somos especiales para Dios, sí, pero no te llamó. Tu llamamiento no es por lo listo, ni lo guapo, ni lo inteligente, ni por tus dones, sino te llamó a pesar de quién eres tú. ¿Y quién eres tú? Lo insensato del mundo, lo vil del mundo. No te creas la papa frita, la Coca-Cola del desierto. No lo somos. No lo somos. Y ahí está golpeando a los que se creían algo. No somos los sabios del mundo. Y ojo, Dios deshizo la sabiduría y escogió lo vil del mundo. Así es que si tú estás aquí y yo estoy aquí, no fue por guapos, aunque podría parecer. Pero no es por eso, no es por lo que, Dios, me urge en el equipo el Rodrigo porque es bueno para... No, Dios no es así. Pero a veces lo creemos. A veces creemos, y por eso las divisiones. Pues es parar el cuello, miren qué bien predico, ¿no? Yo soy... Humildad, escogió lo vil del mundo. Si tú estás aquí es porque somos viles. Y esto, ¿saben por qué lo hace? Para que delante de su presencia nadie se jacte. No voy a estar tú y yo. ¿Viste cómo avancé el evangelio en Puebla del Cielo? Eso sería jactarse. No, yo no tengo absolutamente nada. Y entre más pronto lo entendamos, mejor. Delante de su presencia nadie se va a jactar. Y te lo vuelvo a repetir. Dios nos llamó no por causa de quienes éramos, sino a pesar de ello. Éramos enemigos, éramos despreciables, éramos viles. Tengamos eso de agradecimiento en nuestro corazón. Por lo que Dios nos ha dado, no lo podíamos ni pagar. No, es impagable. Y así dimensionamos su correcto amor y su correcta salvación para nosotros. Porque de otra manera pensamos que el que salió ganando de esta salvación es Él, cuando somos nosotros. Y piensa lo que acabo de decir, porque a lo mejor en el fondo parece como, yo eso no. Pero no creas que Él salió ganando porque te vino a buscar, sino el que salió ganando somos nosotros. Amén. Para que nadie se jacte. Versículo
Gracias, Marcos, por eso. ¿Hasta dónde leíste? Hasta el 27, ¿no? O el 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo que yo soy y lo que seré y lo que rendiré cuentas delante de Él es por lo que Él hizo. Yo no puedo decir yo hice, es lo que Él hizo en mí. Amén. Mas por Él está, miren esto, el 30. El 30, ¿cómo empieza? Mas por Él. ¿De quién salió? ¿De la sabiduría humana? ¿De tu buen parecer? ¿De tu buen portar? ¿De tu linaje? ¿De la familia buena que tienes? No, es más por Él. Él. Esto viene de Él. Fue voluntad de Él. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios. Sabiduría, justificación, santificación y redención. De su corazón salió la plena voluntad de hacerte a ti sabiduría en Él. Justificación, santificación y redención. En Él lo tenemos todo. Pero es en Él. Lo que habíamos visto también el domingo pasado. En Él. La vida está escondida en Él. Tenemos vida en Cristo. No fuera ni separados de Él. En Él. El punto es Él. El centro es Él. El todo es Él. Amén. ¿Para qué? Para que, como está escrito, como está escrito, el que se gloríese del Señor. Señor, perdona nuestras divisiones. Perdona nuestras divisiones conscientes, pero también háblanos de nuestras divisiones inconscientes, Señor. Esas divisiones que nos hacen sentirnos superiores, que nos hacen sentirnos especiales sin serlo, Señor. Porque fue por tu gracia que escogiste lo vil del mundo para deshacer lo que no es, Señor. Escogiste lo que no era sabio para hacerlo sabiduría, para hacerlo poder, para traerle redención y justificación. Ayúdanos a no quitar los ojos de Cristo para no generar divisiones. Ayúdanos a estar perfectamente unidos en la mente de Cristo y en un mismo parecer. Ayúdanos, Señor, a vivir en unidad, a vivir en el poder del Evangelio, a ver cómo hacer mi parte para ser un mismo cuerpo, para soldar el cuerpo. Cristo no está dividido. Él murió por mí, solo Él, un solo Salvador. Y uno solo que murió por mí, un solo Evangelio. Ahí está la bendición. Nos llamó, nos hizo linaje escogido, real sacerdocio, para que estemos
en un mismo sentir y en un mismo parecer, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de la luz, de las tinieblas a la luz admirable. Señor, con tu espíritu de amor, que tu pueblo sea uno, como tú y el Padre son. Ven, Señor, haznos ver tu voluntad, danos tu discernimiento y enséñanos a amar cuando todos somos hermanos y al mismo Padre alabamos. Únenos, Señor, con tu espíritu de amor, cuando todos somos hermanos y al mismo Padre alabamos. Únenos, Señor, con tu espíritu de amor. Únenos, Señor, con tu espíritu de amor. Únenos, Señor, con tu espíritu de amor. Para que vean cómo nos amamos, sabiendo que Él está en medio nuestro y que somos uno en Él. Una señal de que somos una iglesia cristocéntrica es que somos uno, que seamos uno, sin divisiones, poniendo los ojos en Cristo en todo momento, para poder estar perfectamente unidos. Perfectamente unidos. Ese es el llamado de Dios para tu vida. Vamos a
noticias sean que el Evangelio es predicado, que tenemos un solo Señor y un solo Salvador. Que esos sean los mensajes que salgan de nuestra iglesia, de tu iglesia, que compraste por precio alto, Señor. Que haya unidad, que el mundo vea que somos uno y que tú reinas y que estás sentado tú en el trono. Que eres tú el Señor y que eres el Rey de su iglesia. Señor, quita todo espíritu de división sobre nosotros. Toda herida que genera división, sale ahora en el nombre de Jesús. Todo pensamiento de división, todo pensamiento de destrucción, cesa ahora, se va ahora en el nombre de Jesús. Armonía sobre todas las cosas, unidad sobre todas las cosas, un manto de unidad sobre nosotros, sobre la iglesia, sobre los matrimonios, sobre nuestras relaciones. Unidad, unidad. Somos hermanos, como hermanos, perfectamente unidos, misma mente, mismo sentir, mismo parecer. Nos rendimos a ti, Señor. Ponemos nuestros ojos en ti. En el nombre de Jesús.